Dios les bendiga grandemente. Les saludo una vez más Alberto Rivas. Aquí paso una vez más para compartir una palabra con cada uno de ustedes, a mis familiares que me están apoyando, a mis hermanos en Cristo y a los amigos que han de ver este video. Le pido a Dios que les bendiga grandemente, que Dios obre en sus corazones de una manera muy especial. En esta noche quiero compartir una vez más una palabra con cada uno de ustedes. Pero antes de continuar, quisiera pues presentarme en oración delante de nuestro Dios. Padre, gracias en esta hora, gracias por esta oportunidad que me das, Dios mío, de compartir tu palabra con cada uno de aquellos que han de ver este video, Señor, que han de escuchar esta palabra, Señor. Te ruego que sea de edificación, Señor, a mi alma y a cada uno de sus corazones, de sus mentes, Señor, que todos seamos edificados en esta hora, Señor, y que cuando sea que alguien lo vaya a ver, Señor, en cualquier lugar, sea de día, sea de noche, sea cercano o lejano, Señor, pueda ser edificado y pueda, Señor, percibir tu presencia, percibir tu gracia, Dios mío, en esta hora, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Sea solamente tu nombre glorificado. Amén. Aleluya. Y así, hermanos, pues quiero compartir esta palabra con ustedes. Y pues el tema en esta ocasión es acerca de la lengua. Es un tema muy importante, muy relevante, que es necesario que nosotros pues le pongamos atención, ya que trae muchos beneficios espirituales en nuestra vida y también en la manera que nosotros pues vivimos en esta tierra, vivimos entre aquellos que no conocen al Señor. Y bueno, aquí quiero leer para entrar de lleno en esta palabra. Quiero leer aquí en Santiago capítulo 3 de los versículos 1 al 12, es donde se encuentra este tópico, este tema que toca Santiago para edificar a la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto es lo que Santiago, hermanos, escribe acerca de la lengua. Pero para ir entendiendo mejor, hermanos, este asunto, ¿no? De precisamente esta carta hay que tratar de ponerla en contexto, ¿no? Santiago les escribe a diferentes personas, diferentes cristianos que han sido esparcidos por todo aquel imperio romano, hermano. Están a los alrededores
y han salido, hermanos, algunos por persecución, otros por que pues tenían que abandonar sus lugares, otros eran comerciantes, iban de, como dice el libro de los Hechos, que mientras iban de camino, ellos iban compartiendo el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, Santiago les escribe para animarlos. Cuando nosotros leemos la carta de Santiago, la encontramos, yo por lo menos yo la encuentro un poco frontal, un poco confrontativa, en el sentido de que él toca temas, hermanos, que nos toman a nosotros como del cuello, como que nos confrontan de una vez. Y Santiago, hermanos, no le da muchas vueltas al asunto para hablar la verdad. Esta carta se le atribuye a Santiago o Jacobo, uno de los medios hermanos del Señor Jesucristo. Entonces, él escribe esta carta, hermanos, como lo he dicho anteriormente, para animar a la iglesia, a los hermanos que han sido esparcidos por los diferentes lugares. Entonces, esta carta toca diferentes temas, tiene un lenguaje, como he dicho, muy directo, muy frontal, muy claro, de manera que no hay mucho que darle vueltas al asunto para entender lo que Santiago nos dice. Ya en el capítulo 1, Santiago ha hablado acerca de pedirle sabiduría a Dios. Él nos dice de que Dios al que le pide sabiduría la da sin reproche, la da sin restricciones. Entonces él avanza diciendo de que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago reconoce de entrada de que todas las cosas buenas que nosotros hemos recibido como hijos de Dios viene de Dios porque a él le plació dárnoslas. Entonces, y él va aclarando cada uno de los puntos, reconociendo de que la verdadera sabiduría viene de Dios. Y luego él nos exhorta o exhorta a la iglesia del Señor Jesucristo a que sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque al hacerlo de esa manera, dice Santiago, no se engañan a ustedes mismos. Entonces Santiago de entrada va hablando cosas que son, por así decirlo, frontales, que son claras, precisas, contundentes, de manera que cuando nosotros leemos la carta de Santiago, muchas veces, hermanos, nos sentimos un poco intimidados, porque Santiago en el capítulo 4 dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sin embargo, debemos entender esta carta, hermanos, a la luz del evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. No debemos acercarnos a esta carta de Santiago como que Santiago nos está regañando, más bien él nos está animando, nos está exhortando para que la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, cada día viva en esa santidad, apartado, hermanos, del mal. Entonces, esta carta, hermanos, es muy beneficiosa para cada uno de los hijos de Dios, porque aquí encontramos lecciones prácticas que salen de la boca de Santiago, hermanos, y que escribe conforme a su experiencia, pero no ignoremos que él está siendo guiado por el Espíritu Santo a escribir estas cosas. Él está siendo inspirado por el Espíritu de Dios para que nosotros podamos recibir esta palabra. Así que esta carta, hermano, es muy importante. Y como le digo, nosotros podemos sentarnos y leer esta carta, escudriñarla, poniendo a Santiago como un maestro que tiene carácter, un maestro que tiene un temperamento fuerte, pero a la misma vez él usa las palabras, hermanos, de una manera correcta, de una manera precisa. Y aquí, esta porción que acabamos de leer, el capítulo 3, hermanos, es muy importante porque se trata de hablar, se trata de comunicar la verdad de Dios. Y Santiago dice aquí en el versículo 1 del capítulo 3, que nosotros, hermanos, no debemos procurar hacernos maestros todos nosotros, porque él dice que recibiremos mayor condenación. Otras versiones dicen que seremos juzgados con mayor severidad o más estrictamente. Pero esto no debería, hermanos, de hacernos sentir mal o de no animarnos a compartir la palabra. Al contrario, que cuando la compartimos debemos tener cuidado acerca de lo que dice la Escritura para comunicarlo lo más claramente posible. Entonces, en este sentido, Santiago
escribe, hermanos, esta porción acerca de la lengua. La lengua, este es un tema, hermanos, como dije al principio, relevante para el tiempo de aquellos que vivían en el tiempo de Santiago, y es relevante para nosotros porque esta realidad que escribió Santiago no cambia. Así que en este estudio o predicación o estudio como usted lo quiera llamar, quisiera, hermanos, ver aspectos acerca de este tema. Tal vez no iré a detalle en ciertas cosas de lo que dice esta porción del versículo 1 al versículo 12, pero quisiera, hermanos, compartir este estudio para que nosotros seamos edificados, y vamos a estar viendo diferentes escrituras acerca de lo que dice Santiago con respecto a la lengua. Entonces, permíteme darle una breve descripción de lo que Santiago dice en esos versículos del capítulo 3 de Santiago, del versículo 1 al 12. Entonces, él nos describe la lengua de esta manera. Él dice así: la lengua es un miembro pequeño, pero que, número 1, se jacta de grandes cosas. Número 2, la lengua es un fuego. Él obviamente está usando un lenguaje, hermano, poético, o está usando diferentes ilustraciones para darnos a entender cómo es que es la lengua, para describirnos con precisión lo que es la lengua. Y él dice, la lengua es un fuego. Y número 3 dice, la lengua es un mundo de maldad, la lengua contamina todo el cuerpo, la lengua inflama la rueda de la creación, la lengua es inflamada por el infierno. Acerca de la lengua dice que ningún hombre la puede domar. Añade, es un mal que no puede ser refrenado. Dice, está llena de veneno mortal. Dice, con ella bendecimos a Dios y con ella también maldecimos al hombre. En todos esos versículos que leímos, a modo de manera general, hermanos, señalando esos aspectos o esa descripción acerca de la lengua. Es una descripción, hermanos, tan detallada que nos da Santiago acerca de la lengua, que cuando nosotros leemos despacio esta escritura, hermanos, nos quedamos asombrados de ver cómo es descrito este miembro tan pequeño, y que dice Santiago que se jacta de grandes cosas. Pero vamos a ir avanzando. La pregunta es, viendo este panorama tan desalentador acerca de la lengua, ¿hay solución para este mal? Esa es una buena pregunta, porque Santiago nos dice en uno de los versículos que ningún hombre puede domar la lengua. Ahora, yo considero que sí, hay solución por lo que el mismo Santiago nos dice. Mire lo que dice el versículo 10. ¿Qué es lo que dice el versículo 10? De una misma boca proceden bendición y maldición. Y luego añade, hermanos míos, esto no debe ser así. Precisamente en esta expresión que dice Santiago de esto no debe ser así, está la solución. ¿De qué manera? Ahora vamos a observar de qué manera es que está la solución. Primero debemos reconocer algo que es claro en las Escrituras. Debemos reconocer que Dios aborrece aún las palabras no dichas, las palabras no pronunciadas aún. Es decir, los pensamientos que son contra el prójimo. Permítanme leerle una escritura aquí en el libro del profeta Zacarías, capítulo 8, versículos 16 y 17, que hay algo que Dios aborrece básicamente y que tiene que ver con el pensamiento contra el prójimo. Es Zacarías capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice el Señor, estas son las cosas que habéis de hacer. Obviamente el Señor se está dirigiendo a la nación, a su pueblo. Él está dando una promesa de restauración a Jerusalén. Él dice, verso 16, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas.
y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Entonces, esto es lo que está diciendo Dios, de que Él dice, no penséis mal en vuestro corazón acerca del prójimo. Entonces estoy diciendo yo de que hay solución en esto que dice Santiago. Esto no debe ser así, hermanos míos. Entonces, primero debemos reconocer de que aún las palabras no dichas, Dios las aborrece. Ahora, estas son las cosas que deben hacer, dice Zacarías, dice Dios a través del profeta Zacarías. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Ahora, en el contexto que nos habla Zacarías esta palabra, o Dios a través del profeta Zacarías, Dios está prometiendo a Israel restauración y también, obviamente, a Israel y a Judá les está prometiendo una restauración que incluía paz, justicia, seguridad y gozo. Dios específicamente está mandando a la gente a que hagan las cosas mencionadas para recibir y disfrutar lo prometido. El punto que quería recalcar era este, que aún las palabras no dichas o expresadas, es decir, aún los pensamientos malos contra el prójimo, aborrece Dios. Entonces, para encontrar la solución al problema de la lengua, es necesario conocer cuál en realidad es el verdadero problema. Porque Santiago nos dice en el verso 10, de que con la misma boca, dice el verso 10, permíteme regresar a Santiago. El versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, ahora, ¿cuál es el verdadero problema entonces? Porque en realidad la lengua no se puede mover a menos que nosotros le demos, hermanos, la potestad o le demos, hermanos, el poder, por así decirlo, de moverse. Debemos entender que no es el miembro en sí el problema. No es el órgano llamado lengua el problema, sino uno mismo, la persona. Porque este miembro no se puede mover, es lo que acabo de decir, a menos que nosotros le demos el poder para moverse. Y esto precisamente lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 18, verso 21. Ya lo vamos a leer más adelante. Dice, si queremos ser exactos, el problema siempre es el corazón. Una vez más, no el órgano llamado corazón, sino toda la persona, todo el ser en sí, el hombre interior es el problema. A ver, vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Jesús acerca del corazón, acerca del problema del corazón. Él dice estas palabras. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En Mateo capítulo 14, verso 34. También dijo esto, lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, y añade una lista de cosas que salen precisamente del corazón, según Mateo capítulo 15, del versículo 18 al 19. A través de esta palabra, de lo que el Señor Jesucristo dice, nos damos cuenta que el verdadero problema no es la lengua, sino el corazón, el interior de la persona. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago entonces? Santiago está describiendo lo cuán determinante es el uso de la lengua. Esto es, las palabras que hablamos. Y lo que dice Santiago es tal que nos hace pensar y meditar acerca de este tan grande problema. O sea, que este asunto de la lengua es algo terrible, es grande, es algo que debemos nosotros esmerarnos por solucionarlo. Conforme a lo que Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. No puede ser que nosotros estemos bendiciendo a Dios, adorando a Dios y al mismo tiempo con la misma fuente que bendecimos a Dios o con el mismo instrumento que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres que están hechos
a la semejanza de Dios. Entonces, básicamente, Santiago nos está diciendo que esto es una contradicción, dando por sentado de que nosotros somos personas nacidas de nuevo y que somos nuevas criaturas. Entonces, tal pareciera que en el versículo 8, Santiago no nos da ninguna esperanza para solucionar este mal. Ahora, ¿qué es lo que dice el verso 8? El versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Escuchó? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Este, hermano, es un panorama muy desalentador. Es un panorama como que parece imposible. Pero en el verso 9, Santiago nos dice algo bueno acerca de la lengua. ¿Qué es lo que nos dice en el versículo 9 acerca de la lengua de Santiago? Mire, dice lo siguiente. Con ella bendecimos, es decir, con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo bueno que hacemos con la lengua? Es bendecir al Señor. Y con la lengua también tenemos la capacidad de bendecir también al prójimo. Entonces, miremos lo que dice Pablo por un momento. Pablo dice estas palabras. Inspirado por el Espíritu Santo, él dice así: bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Según Romanos capítulo 12, versículo 14. Eso, hermano, eso que dice Pablo no es opcional. Esa no es algo que nosotros debemos considerar, sino que esto es a modo de mandamiento. Él dice bendecid. Él no dice, mire, primero consideren si hay que bendecirle, dependiendo si esa persona cambia. No, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahora, ¿qué es maldecir? ¿Qué significa maldecir? Según el diccionario, maldecir es decir maldiciones contra una persona o cosa. Pedir también es también pedir y desear que le ocurra un mal a alguien. También hablar mal de alguien o algo manifestando odio o rechazo hacia ello. En palabras sencillas significa hablar mal, decir mal, con esa intención malvada detrás de las palabras. Entonces, hermanos, ahora, si nosotros acabamos de definir lo que es maldecir, es decir, mal, invocar alguna maldición contra una cosa o alguien, la otra pregunta sería, ¿qué es bendecir? Porque Santiago dice que con la lengua nosotros podemos bendecir. Bendecir es precisamente la contraparte de maldecir. Es invocar una bendición sobre una persona o algo. En palabras sencillas significa decir bien, hablar bien acerca de alguien o de algo. Vamos a observar nosotros un ejemplo bíblico de bendición, porque este tema de la lengua no necesariamente debe tornarse en una tragedia. Entonces, un ejemplo bíblico de bendición se encuentra en el libro de Números, el cuarto libro de la ley de Moisés. Aunque es necesario recordar que el primero que bendijo fue nuestro Dios. El primero que profirió una bendición fue nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice aquí en Génesis capítulo 1. Cuando Él ha creado al hombre y a la mujer, Él les dice estas palabras. Les da esta bendición en el versículo, de los versículos 26 al 30. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla,
que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces Dios fue el primero, hermanos, que bendijo al ser humano. Entonces, pero aquí en Número, Dios dando instrucciones a Israel por medio de Moisés, su siervo, él le habla y le dice: Dios, habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Recordemos, hermano, como un pequeñito paréntesis, que Aarón y sus hijos eran por así decirlo, la autoridad espiritual que Dios estableció a favor del pueblo. Eso lo podemos ver en una pequeña referencia en Hebreos capítulo 5 del versículo 1 al 4, para que ellos intercedieran por el pueblo e invocaran la bendición sobre los hijos de Israel. ¿Y cuál era la bendición? La bendición era de esta manera: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso está en Números capítulo 6, de los versículos 24 al 26. Aquí quisiera decir algo, hermanos. Espero no sonar tan radical, tan religioso acerca de este asunto, pero hoy en día como que las personas, hermanos, hacen este saludo de bendecir como algo bien general, bien informal, cuando dicen bendiciones. Pero en realidad aquí podemos ver en esta bendición que se trata de que Dios es el que bendice. Aquí dice: Jehová te bendiga. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Podemos ver otro ejemplo, hermanos, donde las personas en realidad desde la antigüedad bendecían, hermanos, de esa manera. Por ejemplo, aquí un ejemplo muy rápido acerca de, ¿se acuerdan de Boaz? Aquel que se casó con Ruth, la moabita. Hay un intercambio de palabras entre Boaz y sus trabajadores. Y en el capítulo 2 de Ruth y verso 4 está un ejemplo muy claro acerca de decir Dios te bendiga. En este caso, Jehová te bendiga. Dice: y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Entonces, cuando hoy en día decimos nosotros bendiciones, bendiciones, es como muy general, como que debemos ponernos a pensar cuál es la fuente de esas bendiciones que estamos profiriendo sobre una persona. Claro, esto, hermano, es a manera de comentario, no es algo, no es un mandamiento, no es nada de esto, pero creo yo que lo correcto bíblicamente sería decir Dios te bendiga, poniendo al Señor como la fuente única de bendición absoluta. Dios te bendiga. Así que bueno, ese es un pequeño comentario, hermano. No es algo que ustedes tienen que tomar de manera radical, por así decirlo. Es solamente una observación. Ahora, esta bendición que vemos en Números, hermanos, es la manera bíblica que Dios estableció para que el sumo sacerdote y los sacerdotes precisamente bendijeran al pueblo de Israel. Esta es precisamente la bendición bíblica. Ahora miremos un ejemplo de lo que dice Pedro acerca de bendecir. Pedro dice de esta manera: él también nos manda, al igual que Pablo, él dice que no devolvamos mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice Pedro, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 9. Vamos a ver otras palabras del Señor Jesús acerca de este asunto de bendecir. ¿Qué es lo que dice el Señor? Nuestro amado Señor Jesucristo nos dice lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto está en Mateo capítulo 5, verso 44. Ahora,
De esta manera, hermanos, encontramos a través de las Escrituras que con la lengua podemos hacer algo bueno, podemos bendecir, podemos tener el buen deseo de que Dios bendiga a una persona, podemos invocar una bendición sobre una persona. O sea, nosotros podemos hablar bien, podemos decir bien acerca de alguien, o podemos precisamente invocar algo bueno para nuestro prójimo. Aún aquellos hermanos que no se portan tan bien con nosotros, debemos, como dice la Escritura, bendecirlos y no maldecirlos. Ahora, como mencionó anteriormente, nosotros somos los que le damos el poder a la lengua para que se mueva. Vamos a ver por un momento lo que dice Salomón en los Proverbios. Vamos a leer el Proverbio capítulo 18, verso 21. Proverbios 18, 21. Vamos a ver lo que dice Salomón. Y es que nosotros somos los que le damos precisamente el poder a la lengua para que se mueva. Proverbios 18, 21 dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, ¿qué significa este versículo? Muchas veces nosotros hemos entendido, ¿no?, acerca de hoy en día que se predica acerca de esta confesión positiva, ¿no?, de que decláralo, confiésalo, visualízalo, y al decir esas palabras, pareciera que Dios está obligado a complacernos el deseo que nosotros estamos profiriendo con la boca. Pero en realidad, hermanos, vamos a ver este versículo a la luz de su contexto para ver si en realidad eso es lo que significa, ¿no? De que muchas personas hoy en día enseñan de que lo que tú declaras, eso es lo que se cumple. Pero creo yo más bien que este versículo se está refiriendo más bien a las consecuencias de mal usar nuestras palabras y darle el uso inadecuado a la lengua, hermanos. Ahora, permítanme, examinemos un poco este versículo a la luz de su contexto. Primero, antes de este versículo, observamos que gran número de textos nos enseñan y describen las consecuencias que trae el uso de la lengua, tanto por sabios como por necios. Ahora vamos a ver, hermanos, estos versículos para poner en contexto ese versículo 21 que acabamos de leer del capítulo 18 de Proverbios. Se lo voy a leer, hermano, ligero. Dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, es decir, hablará tonterías o hablará necedades. Proverbios 15:2. Dice: la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Proverbios capítulo 15, versículo 7. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Proverbios 15:14. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Proverbios 16:27. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta los mejores amigos. Proverbios 16:28. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Proverbios 17:4. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Proverbios 17:4. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Proverbios 17:20. No sé si ya lo repetí. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Proverbios 18:6. Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Proverbios 18:8. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Proverbios 18:20. Por el contexto, nos damos cuenta que este versículo, el versículo 21 que leímos, nos está diciendo el resultado de darle poder a la lengua.
ya sea para vida o para muerte. Para vida a los sabios, para muerte a los necios. Entonces, Proverbios 18:21, a la luz de ese contexto, Proverbios 18:21 se lo leo una vez más. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero recuerda, hermanos, esto que le acabo de decir, de que acerca de hablar las palabras, de proferir las palabras, muchas veces nosotros pensamos que las cosas suceden así nada más. Las cosas suceden, hermanos, como consecuencia, sí, de nuestras palabras, porque nuestras palabras, hermanos, comienzan en nuestra mente. Acabamos de leer que del corazón, dice el Señor Jesucristo, salen los malos pensamientos. Esos malos pensamientos se convierten en palabras. Esas palabras se convierten en acciones, y esas acciones, hermanos, traen consecuencias, ya sean buenas o sean malas. Entonces, permítanme hacer un pequeño recuento de lo que hemos hablado hasta este momento. Vamos a recordar un momento. Primero, hemos descrito el problema de la lengua. Segundo, hemos mencionado que Dios aborrece aún los malos pensamientos contra el prójimo, que son palabras no dichas, palabras no expresadas aún. Y tres, también mencionamos que al conocer lo que Dios aborrece y obedecer el consejo de Él, disfrutamos, al igual que Israel y Judá, la restauración que incluye paz, justicia, seguridad y gozo. También descubrimos de dónde surge el problema de la lengua. Dijimos que el problema de la lengua surge del corazón. También hemos dicho que Santiago nos dice algo bueno de la lengua, y es que podemos usarla para bendecir, en Santiago capítulo 3, versículo 9. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo ejecutamos? ¿Cómo llevamos a cabo este asunto de poder bendecir sinceramente al prójimo? Ahora, observemos cómo nosotros podemos ejecutar esto. Primero que todo, para llegar al punto o al nivel de bendecir a las personas con sinceridad, sin guardar rencor en el corazón, es necesario saber algunas cositas. Primero que todo, nosotros debemos saber que todos ofendemos muchas veces. Miren lo que dice Santiago, volviendo al capítulo 3 de Santiago. Todos ofendemos muchas veces. Dice acá, el verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. También nosotros, para aprender a bendecir correctamente, con sinceridad, sin guardar rencor en el corazón, debemos entender esto, que la naturaleza humana, a través de la experiencia, ha llegado a domar la fauna, pero que el humano mismo no puede domar la lengua. Mire, el versículo 7 y el 8 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Wow. Entonces también para aprender a bendecir correctamente o con sinceridad de corazón, debemos reconocer que por nosotros mismos no podemos domar la lengua. Es un mal, dice Santiago, que no puede ser refrenado, ahí en el versículo 8 del capítulo 3. Ahora bien, reconociendo estas tres cosas, deberíamos darnos cuenta que solamente nuestro Dios nos puede dominar. Solamente nuestro Dios nos puede, por así decirlo, domar a través de su precioso Espíritu Santo y su poderosa palabra. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. En otras palabras, Pablo dice que nosotros pensamos como Cristo, hablamos como Cristo y actuamos como Cristo. Pero esto solamente se logra por estar con Cristo.
siguiendo el ejemplo de Pedro y Juan, que les reconocían cuando estaban enfrente de aquellas personas religiosas de su tiempo, les reconocían que habían estado con Jesús, según Hechos capítulo 4, versículo 13. Y estos hombres, hermanos, todos los apóstoles del Señor tuvieron que aprender la lección. Por ejemplo, Juan, el discípulo amado, en cierta ocasión quería que descendiera fuego del cielo y quemar a una gente que no los había recibido en cierta ocasión. Pero el Señor Jesús, hermano, lo reprendió, lo corrigió en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Pedro, por otro lado, le cortó la oreja a un prójimo, a un individuo en cierta ocasión, y años después fue confrontado por su hipocresía. Eso está en Juan capítulo 18, versos 10 y 11, y también Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14. En estos hombres podemos ver que sin la ayuda del Espíritu Santo no nos podemos dominar. Por eso es que pues nos es necesario nosotros estar en comunión con el Señor, pidiéndole siempre esa gracia al Señor de que sea Él que controle nuestros pensamientos, que controle nuestra lengua y que controle nuestras acciones. El apóstol Pablo nos manda y nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa que incita a la lengua a decir mal o a maldecir. Y nos aconseja también, andad en el Espíritu y vivid en el Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículo 16, versículo 25. Andando y viviendo en el Espíritu es la única manera para domar y refrenar la lengua. Porque si del corazón natural del hombre salen los malos pensamientos que se convierten en malas palabras, las palabras de maldición, de la misma manera del hombre espiritual regenerado por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, deben salir los buenos pensamientos y por ende las buenas palabras, las palabras de bendición. Ahora, concluimos entonces que en realidad el hombre por sí mismo no puede refrenar ni domar la lengua. También, número 2, es necesario la intervención de Dios a través de su Santo Espíritu por medio de su palabra para que el hombre pueda hablar palabras de bendición, para que el hombre pueda hablar palabras de verdad, palabras de sinceridad. Y número 3, nos es necesario tener la mente de Cristo para pensar bien o evitar pensar mal en nuestro corazón acerca del prójimo, lo cual traerá restauración que incluye paz, justicia, seguridad y gozo. Estas cosas son las que nosotros, hermanos, vamos a disfrutar una vez que nosotros aprendamos a ser prudentes y con la ayuda de Dios, hermanos, tratar de dominar lo mayor posible la lengua. Que Santiago dice es un mal que no puede ser refrenado, pero él también nos dice, hermanos míos, no puede ser de que nosotros con la lengua bendecimos al Señor, adoramos a Dios. No puede ser de que con esa misma lengua maldigamos a nuestro prójimo. Entonces, hermanos, pues hasta aquí ha llegado esta predicación o este estudio, y es un tema en el que debemos reflexionar. Es un tema que nos es necesario tenerlo bien claro porque, hermanos, la lengua es muy rápida para moverse. Así que, pues, Dios les bendiga grandemente. Espero que, pues, esta palabra sea de bendición a su vida. Y si usted considera que esto es de bendición, compártalo con alguien más que usted considere que esto también lo puede bendecir. Así que Dios me les bendiga grandemente y pues nos vemos en la próxima. Amén.